Muy buenas familia. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la sexualidad. O sea, este tema muchas veces se ha convertido, o sea, sobre todo en nuestro país se ha convertido en un tema tabú y el que no han hablado nuestras generaciones en el pasado. Incluso nuestros padres ahora muchas veces no nos han comunicado acerca de esos temas y yo creo que influye muchas veces en la relación que tienes o sea, que los padres tienen la relación con los hijos acerca a la hora de hablar estos temas, muchas veces surgen muchos problemas con esto. Y yo te quería preguntar eso, como tus padres o qué educación recibiste acerca de eso, qué te decían tus padres o qué es la información que recibías cuando eras adolescente o joven, o tu madre era es un tema que antiguamente yo creo que era más tabú aún, que no se quería hablar de ese tema. Sí, de verdad que no, antiguamente no era tan como que nuestros padres pues nos escondían eso. Por ejemplo, ellos nunca nos han explicado de una manera así como, por ejemplo, yo pues les he explicado ahora mismo a mi manera, quizás no con tanta experiencia, pero sí les he hablado sobre de eso, pero en realidad mis padres no, nunca, jamás en la vida mi madre me decía que había que cuidarse así, que había lo que sí que recuerdo que mi madre me decía que no se está con un hombre, porque apenas que se acercaba a un hombre uno quedaba embarazada. Entonces, Sí. eso era el miedo, eso era el Solo con el pánico. acercamiento, digamos, o Sí, sea. ese era Sí, el pánico. los padres educaban, o sea, con miedo, no con, decíamos, con responsabilidad, es decir, tú tienes un órgano reproductor que si haces con eso, estás con un hombre, o sea, decir la realidad de lo que pasa. Claro, Claro. decir: "Ten cuidado con Ujú, eso", claro. o sea, de explicarnos algo, pero yo no sé si era por temas de religión, que no se hablaba de eso, o yo ya no lo sé cómo sería, pero en aquellos tiempos no. Luego ya por ejemplo, claro, también yo era demasiado ingenua porque en realidad cuando yo ya me di cuenta, pues ya era cuando tenía mis años. O sea, Claro, o sea, cuando tú llegaste a dar cuenta de cómo funciona todo, y me comentabas, más o menos aquí abriste los ojos de cómo funcionaba eso. ¿Por qué? Porque no has recibido, o sea, una educación mínima, aunque sea, es decir, de cómo funcionamos, de los deseos que podemos tener en nuestro cuerpo, todo eso. Y, o sea, no has recibido todo eso y digamos que eso, o sea, no eres, digamos, la única persona. Antiguamente eso era un tema muy tabú, o sea, que no se tocaba para nada. Y con eso también quería llegar a muchas consecuencias que surgen de eso, o sea, que muchas veces tenemos, o sea, esas relaciones y a lo mejor no medimos las consecuencias que puede haber a veces o sea, a veces de embarazos no deseados, de enfermedades de transmisión sexual o a veces eso, que el de los embarazos a lo mejor alguien se embaraza y luego tiene complicación el embarazo porque fisiológicamente a una edad, o sea, joven no está tan preparado para eso. claro, es verdad que no, muy joven, por ejemplo, pero ha habido personas, por ejemplo, de que se han embarazado muy joven con una edad de 13, 14 años a 15 años, pero esa edad, por ejemplo, ahí en mi país, que donde vivía antes, por ejemplo, eso no ha sido de los médicos, por ejemplo, que llegaran, más antes se daba a luz en la casa con parteras que Sí. supuestamente habrán tenido alguna experiencia en eso, o sería, no sé cómo sería, pero hay mucha gente que perdía la vida en momento de dar a luz, Claro, o sea, aparte que no habían los medios, muchas veces eso, o sea, o sea, los tan jóvenes que ni psicológicamente ni fisiológicamente estás preparado muchas veces. O sea, yo estaba buscando información de eso, que no sé si era en 2022, que o sea, 53.000 personas en nuestro país, entre 50 y 53.000 personas que seguían, o sea, había o sea, embarazos no deseados en edades de adolescencia. Y luego de esos 53.000, en 13.000 habían, o sea, complicaciones que muchas veces se traducían en muertes de los niños o en muertes de de las las madres. madres. ¿Por qué? Pero muchas veces llegamos a esa situación, ¿por qué? Porque no estamos informados de decir, o el papá muchas veces, sobre todo en nuestro país, que es muy conservador, quizá muy religioso, eso es también lo que encontré, las barreras que nos encontramos, que no queremos hablar de eso muchas veces porque pensamos que si le hablamos, entonces él va a tener más relaciones sin medida,
sin Claro, responsabilidad, lo sin es escondemos. como decir, si le hablamos va a decir que le estamos promocionando a que lo haga más, y eso no es Claro. así, es hacerlo con Claro, sí, en responsabilidad. caso de que de esto hay muchos temas que hablar. Uf, es una historia muy larga. Pero bueno, claro, ese era el pánico mío de que no sucediera lo que en aquel entonces sucedía esas Mm, cosas. Yo no quería que suceda esa vida para ustedes. Entonces, pues yo quizás no tuve el estudio, por ejemplo, supuestamente ahora, pues ahora hay mucho conocimiento para los adolescentes, para las chicas y chicos que explican en el instituto, ya en sí, el instituto les explican cómo tienen que cuidarse, ya que nuestros padres no dicen, o a lo mejor, sí. pero hay mucho conocimiento y ahora ya es que no es que Sí, no, no. claro, eso también te quería preguntar con relación al pasado, hay muchas cosas obviamente que han mejorado, pero en nuestro país, o sea, sigue habiendo un problema, digamos, es en ese sentido que es un tema, no sé, creo que tabú, no sé por qué no se quiere hablar. Tenemos, o sea, unas creencias religiosas de decir que si digamos, si el hombre tiene que estar nada más, o la mujer tiene que estar nada más con su pareja, una vez que se ha casado y se ha entregado, y esas creencias religiosas son bastante arraigadas y bastante fuertes en nuestro país. Claro, yo me acuerdo, Y es mira, como que, espera, disculpa, es como que también, en otro sentido, el machismo, que los maridos son como que dueños de las mujeres, entonces ellos tienen que decidir si la mujer se va a cuidar para tener un hijo, o si no se va a cuidar. Y muchas veces no es así, o sea, se tiene que hablar en la pareja. claro, pero a pesar de eso, mira, yo no tuve conocimiento, pero mi mamá me decía eso, pero yo veía en la familia, o sea, por ejemplo, en mi hermana mayor, yo veía todas esas cosas, que incluso mi hermana mayor pues tuvo una hija que tuvo en libre, pero ella creo que tuvo de unos 18 años, ella ya Sí, no era tan niña, pero a pesar que ahora con 18 años prácticamente están niñas sí, todavía. Y entonces no está en una edad para decir ahora estoy lista para criarle un hijo o para poder desenvolver en el trabajo, para ser responsable con ese niño o niña que claro, viene, porque normalmente nosotros nos embarazamos, las mujeres somos responsables en dependiendo o sea que nosotros tenemos al hijo o hija. sí. Luego nosotros como madres pues nos hacemos responsables en mayoría de las veces, pero hay mayoría de los casos que también los chicos se van, o sea, se desentienden de todo eso. Claro, también ese es otro de los problemas, claro, si no te has criado, digamos, responsable, o sea, si no has adquirido responsabilidades desde muy joven, en adolescentes, es muy difícil que estés preparado para afrontar, o sea, una Claro, paternidad, no una puedes. maternidad. ¿Por qué? Porque no sabes ni siquiera, a lo mejor desde pequeño no has sido responsable, no Claro, has sido, porque nuestros claro, padres no nos han dicho, entonces mm. no pillamos esa responsabilidad para decir un hijo me cuesta, un hijo cuesta Un hijo mucho, tiene educación, educación un hijo y tiene que, quererlo, el claro, cariño. no únicamente es como que lo tienes y ya tiene que respirar y ya está, o sea, no es así de fácil, como muchas veces creemos que es así, y muchos padres, o sea, con los traumas que ellos conlleva a los hijos, los dejan ahí abandonados y tirados, o sea, y muchas veces los hijos se crían con carencias afectivas, y eso no quiere decir que, o sea, que muchas veces que también se pueden separar los padres, pero seguir siendo la responsabilidad es a lo que vamos, quizá muchas veces. La Claro, es responsabilidad. que nosotros a veces me creía yo, por ejemplo, me creía que tener un hijo, pues ya se tiene y todo, pero hombre, tener un hijo y ya que viva y que respire, sí, yo no le doy nada y que viva como yo viví, o sea, la Claro. vida que yo tuve, porque yo no tuve nada, ni estudio, no tuve nada, no tuve nada. Y Y, entonces lo único que yo trabajaba para apoyarle a mi madre, porque mi madre pues, era una mujer sola o sea, prácticamente en la casa. Entonces, pues todas esas cosas yo me fui dando cuenta cuando yo veía que mi hermana mayor tenía así más hijos, ya tenía 3 4. veías las Veía, complicaciones que veía hay las complicaciones y no había, por ejemplo, mi hermana mayor, ella tuvo una hija en libre, entonces para criarle a ella, nosotros, mi madre hacía tortillas, hacía tamales, nos mandaba a vender, yo y mi hermana íbamos a vender y todo ese dinero le entregábamos para mi hermana, para que le criara a su hija, para que incluso estaba estudiando. o sea, o sea, ustedes de primera mano surgieron, o sea, la responsabilidad tan grande que implicaba, o sea, tener un hijo, o sea, de joven, de muy joven. Muchas veces eso, los padres no comunican lo que Claro, hay detrás, la responsabilidad sobre todo muchas veces prácticamente grande. no había Sí. comunicación, no había Ujú. comunicación. Lo único que nuestros padres, por eso a lo mejor también mi hermana fracasó,
mi hermana mayor, a lo mejor ella fracasó y dijo no. Pero luego, claro, si yo sé ahora en este tiempo, si yo sé que había que cuidarse y había de esta manera, oh, No, yo para hacer el delicioso, madre mía, me voy con todos. muchas veces es eso que, por ejemplo, los padres, y en ese sentido lo veo mal cuando ustedes hablan de decir a una mujer o a una adolescente que si ha tenido hijos así, está fracasado. Muchas veces, o sea, no es eso. Para mí no es un fracaso, sino una falta de responsabilidad. Es decir, yo no he sido Sí, tener responsable un con hijo mi... no es fracaso. Claro, pero es que los padres de, o sea, de vuestra época lo dicen así muchas veces. Claro, no Ella señalaban es una fracasada, o sea, o la estigmatizan, la sí. señalan muchas veces a las Y pero mujeres. es que porque ellos están metidos, yo qué sé, por eso en Mm, la religión yo pienso, porque está metido de que ellas nos decían, ay, la gente qué va a decir, ahora ya eres madre soltera, todos te van a señalar, te vas a sí, estar mal vista. Uy, mi madre, por eso ese era el pánico, que mi madre le claro. daba palo a mi hermana. Y entonces, no, 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 ese sufrimiento yo me vengo llevando desde cuando yo era pequeña. Todas esas cosas hemos visto y hemos vivido. Claro, pero la cosa, o sea, por ejemplo, para mí no estaría en decir es un fracaso, es en enseñarle qué es lo que hay detrás, o sea, decir, si tienes un hijo tienes que tener esto, para la educación es esto, y decirle todo lo que implica, y luego si él por su voluntad decide hacerlo, él va a ser, él tiene que ser responsable de lo que Claro, tenga, claro, él o él o ella, ella la pareja tiene que tiene ser, que ser responsable, todo sí, depende en nosotros. Yo sí, pienso que porque a veces decimos, o sea, a veces en la sociedad decimos: "Ay, no, mi hija ya si tiene la carga y ella es la que sufre", es lo mismo, es lo mismo. El problema, si un hijo tiene claro, no va a cargar, no va a estar a las 24/7 ahí con el niño, pero es la misma responsabilidad cuando un chico tiene, porque yo, como por claro, ejemplo, como si tú padre, tuvieras claro, yo, por ejemplo, pues sufro porque ya tú tienes que ser responsable con ese hijo que tienes, porque a ese niño no vas a dejarle tirado ahí a la santa de Dios que se críe con carencias de padre y claro. entonces, o con carencias de madre. Entonces, claro, yo a estas alturas, pues todo han pasado los años y me doy cuenta de que no es así, Claro, de que y no es así. también te quería preguntar muchas veces, es ¿por qué crees digamos, hay muchas veces está tan férreo, es tan arraigado la religión o esos valores más conservadores que hay y que había de no hablar por pensar que hablando vamos a tener más sin medida? ¿Por qué crees que está tan arraigado esos valores? Por ejemplo, a diferencia a lo mejor de aquí en España, que tenemos a lo mejor más libertad para hacer eso, pero con más responsabilidad muchas veces, y a lo mejor no nos pasa esas cosas de las que estamos hablando. ¿Qué diferencia, por ejemplo, ahí ves tú de lo que hay aquí, a lo mejor en España y a nivel de Europa, sobre todo en países desarrollados, a diferencia de, o sea, de nuestro país en general, de toda Latinoamérica? Claro, por ejemplo, ya cuando uno se vive en otro país, por ejemplo, yo a los 29 años vine acá a España. Y entonces, pues aquí ya era súper diferente, me fui dando cuenta, ya según como esto era culturalmente en España, pues era distinto que O lo sea, nuestro. o sea, ya me imagino que te habrás dado cuenta de todos los anticonceptivos que había, de todo lo que hay, cómo tienes que cuidar, Fuimos conociendo, pero eso, imagínate, con 30 años de edad, cuando yo, ya yo, a lo mejor a lo mejor ya estás quizás en la edad de no poder ser madre, eso también entre comillas, o sea, después o sea, tantos años, cuando eso tienes que reducirlo, o sea, recibir esa formación o esa educación, es decir, desde adolescente, tampoco vamos a decir que muchas veces se señala que le estamos queriendo enseñar esto a los niños, no, es en la etapa adolescente que tú, desde que sufres esos cambios, es decir, que quieres tener relaciones, que desde ahí ya lo vayas sabiendo, para saber todo lo que implica. claro, sí, es verdad. Por ejemplo, los españoles culturalmente, ellos le dicen a su hija, hijo, que esto es así, entonces ellos van sabiendo. Por ejemplo, aquí cuando yo llegué, pues cuando yo llegué no había ni niños, porque yo viví en un pueblo que se llama Antas y ahí yo veía solo viejos sentados ya jubilados, o sea, me Sí, refiero, no, sí, no digo viejos por sí. menospreciar, sino que ya eran jubilados. Yo no veía niños, yo digo, ¿qué es que aquí no hay gente? O sea, tenían menos hijos, o sea, sí tenían, pero menos hijos Sí, por porque familia. culturalmente estaba No tan eso. arraigado eso, porque ya está más avanzado, o sea, ya tienes
acceso a eso, a más anticonceptivos. Entonces, si tú no quieres tener un hijo, ya te lo planificas todo mejor de cara a tu futuro. Ellos eso muchas veces se planifican de cara a la carrera profesional que quieras tener, de si tienes una pareja estable, todo, o sea, se piensa en todo también, ¿no? La diferencia principal que yo veo así, o sea, tú también ves eso. Sí, sí, yo veo esa diferencia de que aquí es otra, o sea, fue otro tipo de conocimiento que uno tiene, que ahí también, como dicen, los años van dándote conocimiento y tú vas aprendiendo Que- de lo que vas viviendo. Y entonces todo ese conocimiento, pues yo siempre les he transmitido para ustedes. Gracias a Dios todavía no tienes niños, Claro, pero eso también yo hablo, o sea, muchas veces, o sea, lo comento y lo estoy comentando aquí. Yo puedo, o sea, tener esa opinión de a lo mejor de que mi hijo tiene que tener esto, o tiene que ser así, o tu hijo tiene que estar así, pero a lo mejor mi opinión cambie desde cuando sea padre, porque a lo mejor sea más rígido, o a lo mejor hable más de estos temas, de otros temas no. Y muchas veces, o sea, la opinión va a cambiar, porque a lo mejor cuando sea padre quiere educarle de otra manera, porque yo qué sé, porque mi hijo sea de otra manera, o sea, y eso va cambiando también. También te quería preguntar si, por ejemplo, tú crees que con la educación que recibimos, o sea, ya sea aquí o en nuestro país, ¿crees que habrá algún tipo, o sea, va a haber algún tipo de cambio? O se está ¿tú piensas que se está reduciendo, que se va a seguir manteniendo ese problema, o que esos valores van a seguir muy arraigados? Sobre todo en nuestro país, en los sitios que vivimos, somos unas zonas muy rurales, donde a veces sí hay información, otras veces llega de una manera que no debería, o ¿cómo crees tú que va a avanzar eso en el futuro? O sea, porque tú dices, tienen mucha información, muchas veces tenemos tanta información, pero no sabemos, o sea, qué hacer muchas veces. sí, y a veces, o sea, por ejemplo, ahora yo sí creo que en el futuro va a ser diferente, pero lo que sí que a veces, o sea, se ve en la sociedad, se ve que tenemos niños de muy jóvenes, las chicas. Por ejemplo, ahora ya tienen conocimiento, pues ya se ha visto, o sea, ahora ya se ve que, por ejemplo, ya las parejas que se casan ya han hecho una planificación para tener un hijo que es deseado. O sea, Claro, no para decir yo me he embarazado, porque sí, ya, porque estoy embarazada y lo tengo. claro, o sea, tú digamos que piensas, o sea, que sí vamos a tender a planificar más, o sea, las cosas, porque cada vez va habiendo más información, ahora ya más condensados a muchos expertos también que hablan de los temas, o sea, Claro, pero sí influye sí. mucho, Y influye o sea, yo creo que la muchísimo. educación en todos lados, sobre todo la educación y el acceso a anticonceptivos. O sea, la educación tanto en los colegios, todo eso, en las universidades y en todo, pero también los padres, yo creo que con La los padres base, mucho tiempo. sí, mucho mejor más en la casa, porque bien han dicho los maestros del instituto o del cole, han dicho que la educación no viene que a veces, y por ejemplo, yo sin tener conocimiento puedo decir, es que los maestros no saben educar. Ellos no van a educar nunca, la educación sale de nosotros, porque a Claro. los niños, Ellos, digamos, la educación y ellos te dan un conocimiento teórico de las cosas, o de las matemáticas, o de la física, o de la química, de todo eso. Para mí es un conocimiento técnico. Muchos profesores también sí de valores, de cómo debes afrontar la vida, todo eso, pero normalmente no lo hacen. Es, por ejemplo, una crítica a muchos profesores que deberían hacerlo también, es decir, que cuando estás enseñando al niño, decir, no te rindas, que se ha suspendido, todo eso también, muchas claro, veces, motivarles, animales, claro, todo eso pero, también depende del instituto, pero por ejemplo ahora claro. está todo, a veces los alumnos pues ya ellos también tienen conocimiento de que tienen que tener conocimiento pues en cuanto ellos están en el proceso de aprender. Claro, y es eso que muchas veces, pero a lo que íbamos, es A la, al que está en la casa, en la base sí, de en la base. claro. Eso iba a decir, Luego sí. pasas tiempo con tus amigos lo tomarás de otra manera, a veces lo tomamos Claro, de risa eso esos te iba a temas. conversar, Sí, eso te iba a conversar. O sea, yo, mire yo, en mi caso, o sea, yo hablo de mí. Por ejemplo, yo siempre he sido con ustedes, ya ustedes me conocen a mí, yo siempre he sido, o sea, he tenido el pánico de que mi hijo, que vaya a tener un hijo, ya que hemos fallado nosotros. En principio, nosotros, o sea, mi marido, yo, por no por haber no digamos, haber tenido ese cla conocimiento, por decir, por ejemplo, si yo tengo un hijo, ese hijo es para mí. Si yo tengo un hijo, ese niño tiene responsabilidad, ese niño come, hay que educarle, hay que vestirle.
hay que Todo, y o toda una sea, vida, no es es decir, toda una vida lo educo porque nada más que de niño y de porque adolescente un y ya hijo no está. es para un día, un hijo es para toda la vida, Claro, sea grande, mocoso, baboso, ya está grande, yo no tengo que preocupar. No, no, ya sé que ellos se desenvuelven solos cuando claro, están grandes, pero un hijo es para toda la vida. Para claro. mí, ahora cada quien tiene Claro, porque su muchas veces eso, tú tienes un problema y el problema da igual que tú seas niño, seas adolescente o seas adulto. Problemas ya sea a nivel fisiológico, a veces de que no entiendes tu cuerpo, o a veces a nivel psicológico. Y necesitas a veces charlar ya sea con tus padres, a veces con tu hermano, a veces con tu amigo. Y muchas veces necesitas hablar de esos temas porque ya muchas veces o sea, habrá hijos que digan, no, no me he criado con mis padres, no me he criado con... Pero tendrás que recibirlo de alguien, esa educación. Y ahí es donde va a marcar la diferencia, es decir, Claro, porque si cuando uno se queda a veces sin padres o quizás por migrar, por ir a otro país, los padres se han ido dejando a los hijos, entonces no tienen ese conocimiento. Ya ves tú, nuestros abuelos, eso te digo, que esconden todo, o sea, ellos no sacan, yo qué sé cómo sería sí, religiosamente, que no han dicho que no tienen que dar información, o no, ya no lo sé cómo, no sé cómo sí, decirlo eso, ¿no? sí, porque yo creo que o sea, vivíamos y en parte, en algunas todavía seguimos viendo partes muy conservadoras. Y esos valores son difíciles de cambiar porque están muy arraigados dentro de nosotros. Y los valores religiosos muchas veces están arraigados, pero muchas veces también yo verás, es una crítica que lanzo, están arraigados de mala manera. Es decir, vale, digamos que nuestros hijos no quieren tener no queramos que tengan hijos y que tengan tirados por ahí. Pero entonces tampoco, es decir, al hijo no le va a exigir que ya, o sea, que ya no puede vivir con una pareja o ya no puede tener pareja o sea, si no se ha casado, porque eso es lo que dice la religión. Sí, antes Claro, era, te casas, casada, ese día tienes que tener, hacer el delicioso, sí, ya, ese día tienes, claro, relaciones. relaciones. Entonces, pues claro, ahora ya no es así, ahora en estos tiempos ya no es así, pero antiguamente era así que no tenías que tener relaciones porque ellos decían de esa manera, supuestamente que ellos harían eso, Claro, para que ellos, pero la realidad no era así. La realidad es que muchas veces eso, se tenían hijos, o sea, claro, hijos, se tenían hijos, un padre tenía un en hijo con una realidad mujer, otro con otra mujer. déjame contarte algo, Bueno, ¿verdad? En realidad, yo creo que no era así. O sea, es verdad como tú dices, no era sí, así, porque mi madre me contaba, bueno, mi abuelo me contaba de que sus descendientes de atrás le decían que, bueno, y mira, igual que ahora que ellos han hecho el delicioso antes de casar, o sea, libres. sí. Y luego dice que le han cogido en una habitación y le han pegado para hacer olvidar, para que no tenga ella, para que no tenga para que no haga el delicioso, para que se olvide para siempre, que le daban palo hasta no querer, que le daban palo. Imagínate tú, a mí dame palo, yo me voy más a las escondidas y hago, Claro, porque hago el tu cuerpo, delicioso. o sea, tu cuerpo cuando eres adolescente te lo va a pedir, Y aún. entonces ella dice que decía, no, aquí pégame todo lo que quieras, En su mente, eso. cuando me muera en infierno, o sea, ella ya sabía porque antiguamente nos metían también que cuando pecamos nos vamos al infierno. Y entonces decía, no, aquí me pegas tú y yo disfruto todo lo que quiero y ahí en el infierno no hay ventanas, o sea que nadie me mira. Claro, o sea, y la realidad no era Sí, así. no, pues en la realidad no era Claro, así, claro. o sea, es lo que dice. Muchas veces tenía hijos, a lo mejor un padre tenía un hijo con otra mujer y con otra mujer. Y, Y eso y- ha sucedido, es claro, que eso ha sucedido, pues. y ahí no estábamos haciendo, digamos, siendo responsables, porque muchas veces decías, tengo el hijo con ella, pero ella ya verá cómo se cree, porque no era, a lo mejor, yo no voy a ser responsable con 8 o 7 hijos, ¿por qué? Porque los medios muchas veces son difíciles. Y en ese entonces aún, o sea, aún en la antigüedad había más pobreza aún, imagínate. Claro, por ejemplo, decir, yo tengo a mi hija y, por ejemplo, digo al padre de mi hija, digo, tienes que darme porque necesito para esto. Y él dice, no tengo, y ya está, se acabó. Entonces, tampoco es eso, Claro. porque tú tienes que saber, por ejemplo, por eso yo te decía a ti, un hijo es para quererlo, un hijo es para cuidarlo. Mm. Elvis, ten cuidado. Incluso una vez cuando me fui, me acuerdo, te voy a contar esto, me acuerdo que te ibas a quedarte por 4 meses en Ecuador, entonces yo decía, a la que le dirás que compre preservativos, porque eso dirás a Elvis, ya ha comprado los preservativos el Elvis, era mi pánico que vaya a dejar tirado un hijo por ahí, eso era. Entonces, por eso que yo no me he cortado, en ese sentido no me he Claro, cortado. claro, en ese sentido tú has sido muy abierto. Y es verdad que muchas veces eso, en las familias siempre a lo mejor tienes un padre, un hermano o alguien con quien más hablar, pero muchas veces tienes que recurrir a eso y sobre todo a alguien
que ya haya vivido y te cuente una experiencia real, decir, no que te meta miedo, no, no lo hagas porque la realidad no es así. No, es que no me tienen que meter miedo, a mí Mm, no tenían que meterme miedo, a mí tenían que decírmelo, que claro, tenga cuidado y que no me vaya a embarazar, no meterme miedo. claro, No, no, eso no era la forma de decirlo, de claro. explicarlo, Y de nada, todas pues maneras. yo creo que esto es casi todo. O sea, para mí me resulta interesante hablar de estos temas. Y muchas veces, seguramente que mm, a la gente sigue teniendo esas ideas arraigadas, le va a chocar que hablemos de esto, le va a Claro, chocar, no, va a decir, no, no, mira, él está hablando él porque, está perfecto, no, 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 yo no soy perfecto. O sea, más allá de eso, que muchas veces si hablamos es porque les queremos que les estamos incitando. No, yo como joven, cada quien es responsable de sus decisiones, pero eso, que sea responsable de las decisiones que está tomando. O sea, decir, yo hago esto, pero sé que esto implica, sé que si dejo tirado un hijo implica esto y todo esto, y luego ya, una vez así, luego ya puedo decir yo qué hago. claro, Pero porque sabiendo las cosas, muchas veces lo hacemos por desconocimiento o porque nos han metido miedo, entonces nosotros vamos con todo, más sin medir consecuencias. claro, por eso, pues ahí diciendo ya infierno no hay ventana. Y nada, pues hasta aquí ha llegado y espero que os guste, que comentéis el vídeo y nada, nos vemos en un próximo vídeo y hasta luego. Chao.